¿El CBD causa tolerancia? Hoy tú y yo vamos a responder esta pregunta muy importante. Soy José Lugardo, director de Sativa Care, donde impulsamos la educación sobre cannabis medicinal para pacientes y profesionales de la salud. Si estás pensando en utilizar CBD o ya estás utilizando algún producto de marihuana medicinal, seguro te has hecho esta pregunta o alguien te la ha hecho, ¿te va a generar tolerancia? Bueno, para empezar a responder esta pregunta, vamos a aprender un poco acerca de este concepto en salud. La tolerancia puede entenderse desde diferentes maneras, más, palabras menos, es un fenómeno que afecta en tu cuerpo donde la respuesta del mismo a una sustancia que estamos consumiendo, algún tipo de medicamento, va a disminuir entre más lo utilizamos. Entonces, la tolerancia a esta sustancia va a ocurrir dependiendo de diferentes cambios. Algunos de estos cambios, te imaginarás, van a ocurrir a nivel neurológico en tu cerebro. Otros de ellos tienen que ver con otras variables. Una muy importante tiene que ver la parte psicológica que se produce con el uso repetido de alguna sustancia. Desde el punto de vista de lo que pasa en el cerebro, la tolerancia va a desarrollarse debido a que tu cerebro se va a adaptar a la presencia continua de esta sustancia. Esto puede resultar muy obvio, pero bueno, puede ocurrir de diferentes maneras, ¿no? La primera de ellas es que algunos de los receptores que están en el cerebro que van a interactuar con esta sustancia se pueden volver un poco menos sensibles a ella y esto puede ocasionar la tolerancia. Esta tolerancia también puede ocurrir de otra manera. El cerebro, por ejemplo, también puede reducir el número de receptores disponibles para interactuar con esta sustancia. Entonces, esta es la segunda forma en la que puede ocurrir. Y también, por ejemplo, cuando nos exponemos de manera repetida a esta sustancia, esto puede alterar el equilibrio de otras sustancias, principalmente neurotransmisores, entre otras moléculas, lo que puede afectar qué tan sensible es tu cerebro a esta sustancia. Pero bueno, esto es desde la parte del cerebro. Desde la parte psicológica también la tolerancia puede verse influenciada por diferentes cosas. Por ejemplo, si tú tienes la expectativa de que algo va a ocurrir con una sustancia y de que esto va a cambiar a lo largo del tiempo, esto puede ocasionar que los efectos cambien también. También lo que puede ocurrir desde el punto de vista psicológico es que cuando tú tienes de manera repetida una experiencia de ciertos efectos de una sustancia, esto puede tener cierta respuesta emocional y también podemos vernos afectados y vamos a poder, no sé, sentir o tener la sensación de necesitar más de la sustancia para lograr algún tipo de nivel de satisfacción en el caso de que algo nos sea placentero o alivio en el caso de que sea algún tipo de solución o fármaco o medicamento o una alternativa terapéutica. Entonces, esta combinación muchas veces tiende a ocasionar lo que conocemos como la tolerancia y bueno, esto puede afectar de diferentes maneras. Hay otros factores que también tienen que ver con la creación de la tolerancia, la aparición de la tolerancia, por ejemplo, la parte genética, como te imaginarás. Por ejemplo, si estás tomando otros tipos de medicamentos, eso también puede interferir con ello. Tu edad inclusive, cómo estás físicamente, cómo está tu salud en general. Inclusive factores ambientales y sociales, muchos de los cuales hoy hablaremos, algunos de los cuales más bien hablaremos hoy que tienen que ver con el consumo de cannabis y por supuesto el historial de uso. Por ejemplo, a diferencia de otras sustancias, como por ejemplo los opioides, donde la tolerancia en muchos casos puede ocurrir de manera muy rápida, de manera muy súbita, y llevar inclusive a tener una dependencia. Ahorita vamos a hablar un poquito de la diferencia entre estas palabras. La tolerancia a la cannabis, como lo veremos, se puede acumular, pero empieza a ocurrir de manera mucho más lenta. Entonces, y la tolerancia tiene que ver también con la abstinencia. Vamos a hablar
con un poquito de estos temas, no nada más de la tolerancia, pero es muy importante considerar estos términos porque ellos nos van a ayudar a entender si la cannabis, si el CBD pueden ocasionar la tolerancia. Entonces vamos a hablar primero sobre la tolerancia. Esto ya lo habíamos visto, solo para repasarlo. Entonces vamos a hablar en específico de que vamos a ver una disminución de la respuesta del cuerpo por diferentes motivos, como lo hemos hablado, a una sustancia con el uso repetido. Esto quiere decir, en el caso del CBD o de la cannabis, que una persona pueda necesitar mayores cantidades de la sustancia para tener los mismos efectos que se habían experimentado. Y bueno, esta en general se desarrolla porque el sistema endocannabinoide de tu cuerpo se va a adaptar a la presencia constante de este tipo de compuestos y lo vuelve un poquito menos sensible. ¿Qué pasa después ahora con otro término muy importante que es la dependencia? Porque a veces se confunden un término y el otro. Entonces, la dependencia, que no es tolerancia, esta va a ocurrir cuando tu cuerpo se adapta a la presencia constante de una sustancia, pero la necesita para funcionar correctamente. Aquí es donde hay una distinción súper importante. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cannabis, la dependencia podría ocasionar que una persona pueda tener síntomas de abstinencia cuando interrumpimos el consumo. Síntomas que pueden ser comunes que seguramente ya conoces, por ejemplo, si tomas mucho café o si conoces a alguien que ha experimentado algo como esto, o personas que consumen alcohol también, es muy común. Y pueden ocurrir síntomas como una mayor irritabilidad, puede haber inclusive jaquecas, puede haber cambios en el humor, puede inclusive haber problemas para dormir, inclusive puede generar otro tipo de situaciones emocionales como pérdida de apetito, bueno, derivado de una ansiedad, por ejemplo, ¿no? Son unos de los síntomas en el tema de la dependencia que no es tolerancia. Pero también puede ocurrir un tercer término, que es la sensibilización, perdón. Y la sensibilización es un fenómeno que es no igual a la tolerancia, sino es completamente contrario, opuesto, en el cual cuando nos exponemos de manera repetida a una sustancia, empieza a aumentar la sensibilidad del cuerpo a estos efectos. Entonces, la sensibilización en el caso de la marihuana, del CBD, es un poco menos común, pero puede ocurrir en algunos casos. Sobre todo esto empieza a ocurrir cuando las personas utilizan cannabis o cuando utilizan CBD en dosis muy pequeñas o cuando es un consumo muy esporádico. Por ejemplo, una persona que fuma, más bien que no consume CBD o que no fuma marihuana, que no utiliza cannabis medicinal. Pero vamos a suponer una persona que la utiliza para fines de uso adulto, para compartir con amigos, con amistades. Entonces puede ocurrir que haya una sensibilización en casos de un consumo pequeño, un consumo más esporádico. Estos tres conceptos son súper importantes. Vamos a revisarlos. Qué bueno que los hemos podido ver. No solo tienen que ver con la marihuana, pero me pareció importante que los conocieras porque ahora ya tenemos suficiente contexto porque uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la tolerancia, la dependencia, son aspectos que tenemos que monitorear, sobre todo para evitar que nos ocasione algún tipo de efecto negativo, pero también la sensibilización puede ser relevante, aunque en muchas ocasiones no es tan relevante como en el contexto de consumo de otras sustancias. ¿Y qué tiene que ver ahora con el tema de la cannabis? Vamos a hablar ahora de la cannabis, del CBD, ¿no? Entonces mencionábamos que un poco tiene que ver con el cambio en el sistema endocannabinoide, que es el sistema con el que van a interactuar los compuestos de la cannabis o los compuestos de tu producto de CBD. Cuando consumimos de manera frecuente, especialmente cuando son dosis más elevadas, estos receptores cannabinoides se pueden volver mucho menos sensibles a la presencia de estos compuestos, se saturan, por ponerlo de alguna manera. Esto se va a deber a procesos como la desensibilización. Esto quiere decir que los receptores se vuelven un poco menos reactivos y también puede ser que los receptores puedan reducirse en cantidad. Esto quiere decir que hay menos receptores disponibles
dentro de este sistema endocannabinoide. Entonces, por esta razón podría ser que se necesite una mayor cantidad de cannabis para ser un poco más eficiente y lograr los mismos efectos que se obtenían anteriormente o con la dosis anterior. Y bueno, desde la perspectiva psicológica, esto es a nivel neurológico, pero desde la perspectiva psicológica, también encontramos que, sobre todo en la evidencia científica, hay cierto grado de expectativa. Es muy difícil por esta razón hacer algunos estudios de cannabis porque muchas personas cuando entran a un estudio de marihuana entran con esa expectativa y saben que va a ocurrir algo, aunque nunca la hayan consumido, probablemente por lo que les han dicho acerca de la marihuana. Entonces, esto genera cierta expectativa e inclusive puede generar una habituación. Esto quiere decir que una experiencia repetida a los efectos de la cannabis lleve a una respuesta emocional y a una respuesta también psicológica que se ve disminuida. Entonces, cuando, por ejemplo, es algo muy nuevo, cuando es algo muy repentino, se siente de una manera, pero conforme va pasando el tiempo, el impacto y la forma en la que se perciben los efectos van a empezar a ser un poco menos notorios y esto puede ocasionar una sensación de que necesitemos más CBD o THC en este caso. Y obviamente hemos hablado de otros efectos. Te imaginarás que puede, por ejemplo, tu genética ocasionar que seas más sensible. Esta es la razón por la cual el término de la sensibilización es muy importante, porque inclusive puede ser que una persona ya venga predispuesta genéticamente a ser más sensible. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, algunas personas sienten los efectos mucho más intensos, inclusive cuando solo han usado una pequeña cantidad, e inclusive he conocido personas que casi no sienten los efectos de la cannabis, o inclusive que no sienten para nada los efectos de la cannabis. Esto puede ser ocasionado por un componente genético y ya se ha identificado un poco sobre este tema también en la literatura científica. Ahora vamos a hablar un poco sobre la tolerancia al CBD. Quiero separar los CBD y THC, porque ¿qué dice la evidencia con el tema del CBD? El CBD, de hecho, no sé si lo sabías, pero no se une directamente a los receptores cannabinoides, sino lo hace de manera indirecta. Entonces, esto sugiere dentro de la evidencia científica que ocurre y de hecho se observa también, dentro de la evidencia científica se estima y también se ha observado en el mundo real, que hay un mucho menor riesgo de desarrollar tolerancia inclusive en dosis muy elevadas. Algunos de los estudios inclusive utilizan dosis muy elevadas para aliviar síntomas, sobre todo los estudios relacionados a epilepsias de difícil control o estudios similares donde se utilizan dosis de CBD muy elevadas. Y personas que han utilizado CBD no han experimentado cambios en la dosis a lo largo del tiempo. Inclusive los propios estudios reportan que los pacientes mantienen cierta dosis a lo largo del tiempo. Inclusive hay estudios donde se les evalúa después de cierto tiempo y no hay ningún problema. Pero en algunos casos sí puede ocasionar tolerancia. Es súper raro, pero se puede ocasionar cuando se utiliza, obviamente, en dosis muy elevadas, durante un periodo muy prolongado. Entonces, normalmente lo que se hacen es dosificar de manera estratégica en la parte clínica para ayudar a prevenir este tema, pero es algo que es muy, muy insignificativo, es un riesgo muy menor. Y comparado con otras sustancias, como lo hemos mencionado, la dosis no va a afectar muy seguido qué pasa con las otras tomas o las tolerancias de otras sustancias, tampoco se ven muy afectadas. El CBD de hecho es una molécula muy noble, muy sencilla de integrar a diferentes tratamientos. No se ha estudiado en específico molécula por molécula la interacción y con el tema en específico de la tolerancia, pero en los estudios siempre hay un apartado donde se habla de la tolerancia, si las personas lo han tolerado bien, y muy seguido, si no es que la gran mayoría de los estudios se tolera bastante bien el CBD, sobre todo a lo largo del tiempo. Y entonces hemos visto
cómo este tipo de resultados no es sorprendente, de hecho es lo común no tener problemas de tolerancia. En lo que se tiene que ver, en lo que sí hay algún tipo de evidencias en el tema del THC y en el tema del THC, cuando tenemos dosis muy elevadas, sobre todo de THC, en un periodo de tiempo muy corto relativamente, esto sí puede ocurrir, puede inducir cierta tolerancia. Esto puede volver mucho menos sensibles los receptores que se van adaptando al uso continuo de dosis altas de THC y entonces empezamos a ver la tolerancia. Esta tolerancia es... el riesgo de tolerancia, de hecho, es muy menor, no ocurre todo el tiempo, no le ocurre a todas las personas. También, así como con los estudios de CBD, se ha observado que en los estudios donde se utiliza THC también son bien tolerados, también parece que no hay una tolerancia a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que no han variado la dosis, que no han observado los investigadores que cambia la dosis significativamente y principalmente este riesgo se mitiga muy seguido en realidad por el uso clínico, el uso en la investigación. Esto permite mucho controlar las dosis, controlar los tipos de productos y obviamente se utilizan productos en la parte medicinal donde en general no necesariamente todo el tiempo se utilizan productos que tienen menos THC, ¿no? Pero obviamente las personas que utilizan cannabis diario todos los días en cantidades muy elevadas pueden estar un poco más propensas a experimentar la tolerancia. Hay algo muy importante aquí en este tema del THC en particular, es que la cannabis tiene efectos bifásicos. Esto quiere decir que diferentes dosis pueden ocasionar efectos completamente opuestos dependiendo de la dosis. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que una dosis baja puede ayudar a atacar ciertos síntomas, pero puede ocasionar ciertos otros efectos o puede no ocasionar algún tipo de efecto adverso. Cuando uno eleva mucho la dosis, estos tipos de efectos pueden ser exactamente los contrarios. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros puede ser el tema de la ansiedad. En dosis muy bajas se ha observado que el THC puede ayudar a reducir síntomas de ansiedad, pero cruza uno la dosis y la eleva a un punto en el cual la cannabis puede inclusive inducir la ansiedad, ¿no? Pero el perfil de dependencia, de abstinencia, en general es mucho más leve en comparación con otras sustancias. Esto ya se ha evidenciado. También el riesgo de adicción, que no es el tema de hoy, también es mucho menor en el tema de la cannabis. Entonces la tolerancia, las personas toleran la cannabis inclusive con dosis altas de THC de manera muy adecuada. Casi nunca hay problemas en los estudios clínicos y también en el mundo real se ha observado este tipo de resultados. Y en particular, cuando hay algún tipo de vigilancia médica, acompañamiento médico, la tolerancia al THC no necesariamente preocupa a los profesionales de la salud, no preocupa a los pacientes definitivamente. Entonces tenemos buena evidencia hasta ahora sobre este tema. En la vida real, ambas moléculas se comportan bastante bien. A las personas en múltiples estudios y también en diferentes mercados ya regulados, las personas por lo general pueden mantener dosis consistentes a lo largo del tiempo, inclusive a largo plazo, sin necesidad de caer en un aumento significativo en la cantidad consumida. Obviamente esto si las otras condiciones no cambian, si hay otras condiciones que cambian, esto puede no ser el caso. Y lo mismo con el THC, donde estos dos componentes son los que más se utilizan en la práctica clínica y también en la parte del uso adulto. Y de hecho, en el tema del uso adulto, no sé si lo sabías, pero también hay unos breaks, unos descansos donde podemos ayudar a resetear esta sensibilidad. Esto en el caso, por ejemplo, de que utilicemos dosis muy elevadas, los receptores pueden empezar a resetearse. Esto puede ocurrir a partir del segundo o tercer día. Pero cualquier tipo de break puede ayudarte, sobre todo si utilizas cannabis en dosis muy elevadas.
Mi recomendación es que lo hagas en cuando empieces a notar que requieres una dosis más elevada. Y bueno, un break de 2-3 días. Puedes extenderlo a más días. Naturalmente esto va a aumentar los beneficios, pero no debería de tener ningún tipo de problema. Hay personas que son un poco más sensibles a desarrollar tolerancia, como ya te imaginarás. Personas que tienen algún tipo de predisposición genética, es muy raro identificarlas hasta que ya ocurre el problema, pero puede ser muy importante el tema genético porque ya hay evidencia de ello. Una de las cosas que yo te recomendaría, que creo que ya te imaginarás, es tratar de medir tu dosis y ubicar muy bien qué tan seguido estamos consumiendo cannabis, sobre todo marihuana o productos altos en THC. Y bueno, esta es la recomendación más simple en realidad. Si lo notas, interrumpir el consumo, en realidad no hay rebote en la gran mayoría de los casos, tiene muy bajo riesgo. Otras cosas que puedes hacer para reducir la susceptibilidad, o bueno, qué tan susceptible eres a la tolerancia, además de el tipo de break que te he recomendado hacer, optar productos con menor contenido de THC o combinarlos con productos que tengan CBD. Esto es muy interesante porque inclusive este tema es súper importante, sobre todo las personas que utilizan grandes cantidades de THC o que necesitan grandes cantidades de THC, inclusive pacientes que utilizan mucho THC en diferentes países, pueden optar por incluir CBD dentro de las rutinas porque justamente podemos retrasar la aparición de la tolerancia. Inclusive el CBD y el THC combinan muy bien en sinergia. El CBD puede ayudar también a reducir algunos de los efectos adversos del THC. Entonces puedes combinar tus tomas a lo largo del tiempo para crear una estrategia, y esto obviamente en el contexto clínico lo hace tu doctor o tu doctora. Entonces mucho del trabajo que hacemos en Sativa Care con nuestros pacientes cuando ya están consumiendo, para ayudar a mantener la eficacia y prevenir el desarrollo de la tolerancia, que es uno de los principales objetivos. Entonces, esto desde el punto de vista de tu consumo. Pero para los gobiernos también hay otro tipo de estrategias. La regulación, por ejemplo, de productos de cannabis medicinal, de cannabis de CBD disponibles al público, los tipos de productos que están disponibles. Esto varía también y tiene un efecto también en la tolerancia de las personas, dependiendo de dónde están disponibles los diferentes tipos de productos. Si hay tiendas especializadas, o si ocurre en farmacias, o si son dispensarios específicos. Sobre todo porque también tenemos mayor acceso a mayor variedad de diferentes tipos de productos, y desde el punto de vista de la salud pública se reducen muchos riesgos, unos que tienen que ver con el tema de tolerancia, dependencia, pero otros también que tienen que ver con otros temas que hemos hablado en estas ocasiones. Entonces, por ahora parece que tenemos suficiente información. Muchas personas utilizan CBD. Sé que es un tema que está sonando mucho. El tema de la tolerancia no suena mucho, pero yo quería introducirlo, sobre todo porque lo he observado como a lo largo del tiempo empezamos a ver cómo hay un cruce entre el uso medicinal, el uso adulto. Hay mucho producto disponible, sobre todo en mercados no regulados. Entonces, bueno, es súper importante para mí, para nuestro equipo médico, aconsejarte que siempre consultes a tu doctor o tu doctora antes de tomar decisiones que tienen que ver con tu salud, porque la supervisión médica en muchos casos, también en la evidencia se observa, ayuda bastante a mitigar este riesgo de tolerancia. Sé que muchas personas utilizan CBD por su cuenta, pero espero que este tipo de pláticas y este video te ayude un poco a entender la tolerancia al CBD, a la cannabis, cómo puede no ser tan evidente, no tan simple como nos lo imaginamos, pero el CBD, el THC tienen un perfil de seguridad relativamente bajo, son moléculas muy nobles, y aunque el THC puede tener ese asterisco ahí, hay estrategias que podemos seguir para que no se convierta en un tema y que puedas tener
siempre de la mano tus productos para que puedas disfrutar de esos beneficios, tanto en tu salud física, en tu salud mental, en tu espíritu, y que puedas mantener tu cuerpo en equilibrio. De esta manera, también quiero cerrar más bien diciendo que la cannabis en general es una medicina muy personalizada, el CBD también lo es. Entonces, lo que puede funcionarte a ti puede no funcionar a otras personas. Que no te alarme este tema porque en realidad es muy posible que a ti no te ocurra, pero si te ocurre, ya tienes un video. Recuerda descargar tu libro, tu ebook totalmente gratuito, está aquí en la parte inferior de tu pantalla. Soy José Luis Espejel, director de Sativa Care. Nos vemos en la próxima.